48. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? ¿Le parece bien si nos ponemos en pie para leer esta palabra? Marcos 6, verso 45 al 48. ¿Sí? Nos dice el Señor, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Todos, por favor, leamos el verso número 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, agradecido estamos por tu infinito poder. A ti te ha placido, oh Dios, que tu pueblo deje su hogar y, mi Dios, con esa premisa, venir a tu casa, venir a aprender de tu palabra, venir a recibir de parte del Espíritu Santo ese aliciente, Señor amado, que necesitamos día a día para salir adelante. Oh Espíritu Santo, en esta noche, conforme a tu gracia, tu misericordia, Señor, háblanos, mi Señor amado. Llena, Señor, todo nuestro ser. No dejes nada, Señor, sin que tu Espíritu ministre. Oh Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, confiamos, Señor, que tu presencia, Padre, deshacerá todo yugo de esclavitud, toda cosa, Señor, que turbe también en esta noche, en este tiempo, en este lugar. Toma tú, mi Dios, el control. Toma tú, mi Dios, el dominio. Y permite, Señor, que el Espíritu Santo, Padre, se manifieste en poder, en gloria, en milagros, en prodigios, Señor, mi Dios. Gracias pues te doy en el nombre de Cristo Jesús, Padre, para la gloria y honra de mi Salvador. Amén y amén. Gloria sea a Cristo Jesús. Podemos tomar nuestros asientos, mis amados hermanos. Evangelio según San Marcos, capítulo número 6, verso número 45 al 52. La Escritura nos narra, por favor acompáñeme, ¿sí?, al verso 45. Hoy, a diferencia de otros cultos dominicales nocturnos, vamos a pasar gráficas para poder ilustrar la enseñanza, ya que por lo general solemos pasar los mismos textos bíblicos. Verso 45, lea por favor conmigo la primera parte. Dice el Señor: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él hacia una región, dice, hacia Betsaida. Amados hermanos, este texto bíblico, aun cuando pareciera que no dice algo de mayor relevancia, es muy importante. La Escritura dice en su primera parte: enseguida hizo Jesús, ¿sí?, a sus discípulos entrar en una barca para que se fuesen hacia la región de Betsaida. Cristo había venido predicando el Evangelio de una manera poderosa y sobrenatural, ¿sí?, tanto que la gente había recibido milagros maravillosos. La Escritura, si usted me acompaña, por favor, sí, en el capítulo número 6 del Evangelio según San Juan, dice el Señor. Evangelio de Juan, capítulo número 6. Vamos a manipular la Escritura para poder hallar respaldo en esta preciosa porción bíblica. ¿Lo tienen? Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo número 1 al 2, nos dice el Señor: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Dice ahí, ¿a qué región fue? El de Tiberias. Y ahí dice la Biblia en el verso 2, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los
enfermos. Es decir, mis amados hermanos, que cuando Jesús le pide a los discípulos que se vayan de esa región, es decir, que retornen a Betsaida, Jesús en ese lugar, es decir, en Tiberias, había hecho milagros maravillosos. El Señor a todos los enfermos que venían hacia Él, los sanaba. Y no solamente eso, la Biblia menciona que en Tiberias, en un monte, el Señor hizo un milagro extraordinario. Vayamos por favor a Mateo capítulo número 14, verso 17 al 19. Evangelio según San Mateo, capítulo número 14, versículo 17 al 19. Sigamos pues esta lectura. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo 17. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino más bien 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos se lo dieron consecutivamente. Dice: ¿a quiénes? A la multitud. Versículo número 20. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Ahora entendamos que en ese milagro en Tiberias el Señor dio de comer a más de ¿cuántas personas? Esto ya lo analizamos el domingo anterior. A más de 5,000 personas, sin contar mujeres y sin contar los niños. Ahora, cuando retornamos a Marcos capítulo número 6, verso 45, algo sorpresivo acontece. Digo sorpresivo porque en ese momento del ministerio de Jesús, si diríamos, Él se encontraba en su máximo esplendor. Jesús estaba siendo el centro de atención de todos los hombres. Milagros, sí, por doquier. Este milagro de los panes y los peces había inclusive cautivado a las multitudes. Pero recuerde, Jesús no estaba solo. Jesús estaba con sus discípulos. Pero de un momento a otro, dice en el verso 45 que Jesús cogió a los 12 discípulos y les dijo: se me van de aquí rápidamente al otro lado del lago. Recordando, mi querido hermano, que no era un lago en sí como tal. Sí, la Escritura habla acerca de ese lugar. Y me voy a adelantar simplemente. Bueno, ahí vamos a dejarlo. No era en sí mismo una laguna, era el mar de Galilea. La extensión de ese mar tenía alrededor de 172 kilómetros cuadrados. Es decir, que la travesía que tenían que hacer no era corta, sino extensa. Pero, mi amado hermano, ¿por qué Jesús le solicita a sus discípulos que abandonen un lugar de alguna manera tan cautivante, de un lugar que era propicio para que ellos sigan predicando, sigan regando la palabra y el ministerio de Jesús se siga agrandando? Ahora, la Biblia tiene una respuesta frente a este asunto. Cuando va el Evangelio de Juan en el capítulo 6, pero ahora en los versos 14 y 15, la Escritura tiene la respuesta. Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo 14 y 15, nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Verso 14 y 15. Aquellos hombres, ¿quiénes? Todas las personas que se encontraban, habiendo luego recibido, ¿qué cosa? Milagros, y habiendo recibido los panes y los peces. De esas personas estamos hablando. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que a Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Verso 15, ¿qué sucedió? Pero entendiendo Jesús que había, dice ahí, a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es decir, que cuando uno va al Evangelio de Marcos,
Y uno lee el versículo 45 donde dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Tenemos que entender que Jesús quiso de alguna manera prevenir o salvaguardar a sus propios discípulos para que a nadie se le llegue a subir por si acaso el ministerio a la cabeza. Y Jesús mismo se cuidó de que los hombres no le envanecieran a él, haciéndole perder el rumbo del ministerio, del propósito con que Dios había mandado, había enviado a Jesús. Y esto, mi querido hermano, es de tener mucho, pero mucho cuidado. Precisamente es en el fulgor, diríamos, en el éxtasis o la grandeza del ministerio, cuando muchas veces el enemigo de nuestras almas, o el mundo en sí mismo, va a pretender desviarnos del propósito con el que el Señor nos ha llamado. La Biblia, si usted viene por favor a la primera carta de Juan, en el capítulo número 2, verso 16, el apóstol Pablo nos hace una alerta, mis amados hermanos. Acompáñenme por favor a la primera carta de Juan, capítulo número 2, verso número 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amados hermanos, pareciera ser de pronto algo difícil de creer, pero justamente cuando Jesús y los suyos estaban en el mejor momento, ahora algo se interponía. Los hombres querían hacerle rey, diría yo a mi manera de ver, antes de tiempo. Querían hacerlo el líder, el libertador del pueblo, antes de tiempo. Jesús previniendo, no solamente él, sino de alguna manera a sus discípulos. Jesús entendió que los suyos no estaban en nada listos, capacitados o preparados para poder ser expuestos a semejante magnitud, de tentación. Amados hermanos, debemos de tener cuidado como hijos de Dios, que no se nos suba, como yo le suelo decir, el ministerio a la cabeza. No podemos dejar que ni los hombres, ni el enemigo, ni nosotros mismos pretendamos llegar a ser algo más de lo que Cristo mismo ha sido en nuestras propias vidas. Mis amados hermanos, la Biblia nos dice que hombres que fueron de Dios, dejándose cautivar por el mundo, perdieron su objetivo principal en la labor para la cual fueron llamados. Acompáñenme por favor, y veamos qué nos dice la palabra. Primeramente, en la segunda carta de Timoteo, capítulo número 4. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 4. ¿Lo tienen? Verso número 9 al 11. Pablo en su ministerio escribe a Timoteo haciéndole conocer lo siguiente. Le dice: procura venir pronto a verme. Y mire este nombre, porque Demas, era el nombre de un discípulo, me ha desamparado, dice ahí, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Amados hermanos, este texto bíblico es revelador, porque nos hace ver por medio de la Escritura cómo muchos por medio del caminar del Evangelio se pierden el enfoque, pierden el llamado, se desorientan, se desubican y terminan nuevamente donde empezaron, en el mundo. La Escritura dice entonces, mis queridos hermanos, cuando uno retorna al Evangelio de Marcos, capítulo número 6, bien podríamos decir que Jesús
de alguna manera anticipándose a cualquier caída o tropiezo de sus débiles todavía discípulos, prefiere enviarlos delante de él y no exponerlos a una causa de pronto perdida. Versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Recuerde, ¿hacia dónde? Hacia Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 46. Y después que los hubo despedido, dice la Escritura, ¿se fue a dónde? Se fue al monte a orar. Amados hermanos, Jesús, recordemos esto, sí, se quedó también grandemente preocupado. Recordemos, mis amados hermanos, que si Jesús no hubiese tomado esa medida, sus discípulos bien pudieron haber también aceptado el comentario de la multitud y haberse unido en la causa de los muchos, haciendo perder de pronto a Jesús preciosos, diríamos, talentos de los cuales él mismo se había encargado de elegir. La Escritura dice en el verso 46 que luego de que Jesús se hubiera encargado de despedir a la gente, él mismo se encargó, mis amados hermanos, de asegurarse de que sus discípulos no estén, pero también de buscar dirección de parte del Señor. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, acompáñeme por favor, capítulo número 6, verso 14 y 15. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 14 y 15. Recordemos, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió, dice la Biblia, a retirarse al monte solo. Verso 16. Al anochecer descendieron, dice la Escritura, sus discípulos, ¿hacia dónde? Descendieron al mar. Ahora bien, versículo número 46 del capítulo 6 de Marcos. Y después que lo hubo despedido, dice la Biblia que se fue ¿a dónde? Se fue al monte a orar, mi amado hermano. Recordemos, Jesús ahora se encuentra completamente solo. La Biblia dice que él tenía por costumbre siempre buscar tiempos de oración. Y mucho más, mi amado hermano, si la labor que él realizaba necesitaba suma coordinación, sumo cuidado y protección de su Dios. Amado hermano, nada puede hacer cesar o desviar tu tiempo de oración. Así estés preocupado, así te sientas agobiado, así tú te veas, de pronto cómodo o te veas en dificultad o enfermo. Nunca permitas que tu tiempo a solas con el Señor se desplace o se mueva o mucho menos desaparezca. Tú tienes que garantizar para tu propia vida la estabilidad espiritual. ¿De qué manera? Buscando tiempos a solas con tu Dios. Si tú me acompañas, por favor, en Mateo capítulo 14, versículo número 23, sí, mira lo que el Señor nos anticipa. Mateo capítulo número 14, versículo número 23. Despedida la multitud, subió al monte, y ahí dice, ¿a qué subió? A orar, y dice ahí, aparte. Es decir, que buscó un tiempo privado con su Dios. Y dice aún más, y cuando llegó la noche, se quedó, dice la Biblia, allí completamente solo. Amados hermanos, la palabra tiene una preciosa verdad en Mateo 6, verso 6. Todo lo que usted en Dios lo hace a solas, Dios se encargará de recompensarlo en público. Acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo número 6, verso número 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, míralo bien, que ve en lo secreto, te recompensará. ¿En qué dice la Biblia? Toda labor, mi amado hermano, que implica intimidad con Dios, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, toda relación y comunión con el Señor, que tú lo haces en privado, Dios se encargará de darte tu recompensa, dice la Biblia. ¿En qué? En público. Cuando tú oras por tu familia, cuando tú oras por tu padre, por tu sobrino, por tu esposo, por tu hijo, cuando tus lágrimas se derraman en intimidad con tu Dios en oración, Dios se encarga, mi amado hermano, de hacer visible no tus lágrimas, sino más bien tus ruegos, tocando a la gente por la cual tú imploras, por la cual tú te derramas. El Señor los trae a los pies de Cristo públicamente, y tu regocijo, mi amado hermano, se hace visible hacia el mundo. Pero esa labor, mi amado hermano, se forja en la intimidad de la oración con tu Dios a solas. Jesús sabía que tenía un problema con sus discípulos. El enemigo estaba buscando oportunidad para descarriarlos, para desubicarlos en el precioso ministerio. Y ahora Jesús buscó a su Dios diciendo: bueno, Señor, ¿qué hago con estos? Porque a la verdad, la multitud, si me vuelve a ver, si la gente otra vez considera así a ponerme como rey, ¿cómo podré librar a los 12 de los cuales tú me has dado para que yo forje en ellos un ministerio, una labor aún después de mi partida? Esa preocupación, mi amado hermano, el Señor la llevó al lugar indicado. ¿A dónde? La llevó en su intimidad. Lo llevó a un lugar a solas para ponérsela delante de su Padre Celestial. Cuando vamos al Evangelio de Marcos, mi querido hermano, Jesús, dice la Escritura, ahora está completamente solo. Y dice la Biblia en el versículo número 47 del capítulo 6 de Marcos: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Y dice la Biblia, y él solo se había quedado en tierra. Verso número 48. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca, dice la Biblia, de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y dice la Biblia, y quería adelantárseles. Ahora, aquí vamos a detenernos y vamos a dar ciertas pautas bíblicas. Ahora, tal cual como lo había mencionado, el mar de Tiberias, o el mar de Galilea, recordando que tenía alrededor de ¿cuánto? 162 kilómetros cuadrados. Aquí en esta región de Tiberias o de Tiberiades, aquí el Señor había hecho, como le digo, milagros maravillosos. Muchos enfermos habían sido sanados, y también se había llevado a cabo la multiplicación de los panes y los peces. El Señor, al ver que sus discípulos habrían de ser expuestos a una gloria terrenal, el Señor los manda ¿a dónde? A Betsaida. Mire, casi de extremo a extremo. La Biblia menciona en otros textos bíblicos que los discípulos se embarcaron en dicha barca y salieron, pero en la travesía, mis amados hermanos, algo aconteció. Una tempestad se había levantado en ese mar. Otros autores bíblicos mencionan, mi querido hermano, si me acompaña por favor al Evangelio de Mateo, capítulo número 14, dan un ingrediente adicional a dicha historia bíblica. Evangelio según San Mateo, capítulo número 14, versículo número 24. Y ya la barca estaba, dice ahí, en medio del mar. Pero ¿cómo se encontraba? Azotada por las olas, porque el viento le era contrario. A mí me nació una gran pregunta luego de que leí el Evangelio de Marcos, y obviamente comparándolo con Mateo.
La Biblia dice en Marcos, acompáñenme por favor, capítulo número 6, verso 48, en la parte final, que Jesús quería adelantárseles. Yo pregunto, mi amado hermano, ¿cómo se encontraban los discípulos en ese momento? ¿Cómo se encontraban? En medio de una gran tempestad. El viento les era contrario, y aun cuando eran expertos, muchos de ellos, sí, en el alta mar, porque muchos de ellos habían sido pescadores, sí, estos necesitaban más que nunca la presencia de ¿quién? La presencia de Jesús. Recordando todavía, mi querido hermano, si usted me acompaña a la escritura, en Lucas capítulo número 8, verso 22 al 25, que ya Jesús en una ocasión, en una oportunidad, ya nos había salvado en una ocasión casi muy similar como la que estaban viviendo aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo número 6. Acompáñeme por favor a Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo número 8. Dice el Señor en el versículo número 22 al verso 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, es decir, Jesús. Sí, Lucas capítulo 8, verso 23. Pero mientras navegaban, él, ¿qué dice? Se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Ahora, ese escenario, ese milagro se llevó a cabo con una gran diferencia. ¿Cuál era esa? ¿Dónde estaba la diferencia de este acontecimiento a lo que narra Marcos capítulo 6? En que en Lucas, sí, Jesús se encontraba durmiendo. ¿En dónde? En la barca. Pero en Marcos Jesús no está en la barca, sino que está fuera de la barca. Y los discípulos están completamente solos, sí, a su deriva, por así decirlo, en ese mar de Galilea. Amados hermanos, ¿por qué Jesús entonces, sí, viendo la situación en la que ellos se encontraban, quiso adelantarse como para decir que se queden ahí, que yo los espero al otro lado de la ribera? Diría cualquiera, ¿acaso Jesús tuvo una mala intención con sus discípulos, queriendo que se ahoguen? O dirían otros, ¿acaso Jesús ya no tenía el amor o la misma intensidad para con sus discípulos, que quería simplemente, sí, que ellos de pronto se tiraran a nadar y llegaran nuevamente a la orilla? Amados hermanos, algo providencial habrá de ocurrir en ese evento. Acompáñeme por favor a la escritura y veamos, sí, qué nos dice el Evangelio de Marcos capítulo número 6, verso 42. Marcos capítulo 6, verso 42 al 43. Y comieron, recuerde esto, y comieron todos y se saciaron. Verso 43. Y recogieron, y de lo que sobró, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Recordando el verso 44 que dice que eran ¿cuántos los que comieron? Los que comieron eran 5,000 hombres. Ahora, ¿quiénes recogieron las 12 cestas? ¿Quiénes repartieron? Los discípulos. Y como ellos repartieron, ¿quiénes se encargaron de recoger todo lo que había sobrado? Ellos mismos. Diríamos que a uno por cada cesta. Recordando que eran 12 discípulos y 12 cestas eran las que habían sobrado. Amado hermano, en aquel día, cuando ellos dieron de comer a tanto gentío, las cestas quedaron prácticamente llenas. ¿Llenas de qué? Llenas de panes y llenas de
de peces, ¿sí? O de pescado, porque ya estaban fuera del agua. Y todo eso, mi amado hermano, juntamente con sus discípulos, ¿dónde estaban ahora? ¿A dónde se encontraba todo eso? ¿Estaban dónde? En la barca. En la barca. Mi amado hermano, ellos, si bien es cierto, si aparentemente estaban solos en la barca, dentro de la barca estaba la prueba fehaciente del poder de su Dios. En la barca se encontraban cestas llenas de panes y peces, es decir, de pruebas que no se podían negar de que Jesús tenía poder para dar de comer, sí, no solamente a una cantidad innumerable de personas, sino que él mismo ya les había demostrado que era el Hijo del Dios viviente, a quien a su voz y a su reprensión el mar y el viento le obedecían. Jesús, mi amado hermano, quiso adelantarse porque quería forjar en ellos también la dependencia de su Dios, así como Cristo mismo también forjaba en su intimidad su propia independencia y búsqueda con su Dios. La Escritura nos menciona, mis queridos hermanos, recordando que en Lucas capítulo 8, verso 22 al 25, ellos sí ya habían experimentado un milagro poderoso en sus vidas. Dios, mi querido hermano, quería dar una lección a sus discípulos. La Biblia nos dice en el capítulo 6 de Marcos, versículo número 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y dice la Biblia que gritaron. Mis amados hermanos, algo curioso estaba pasando. Los discípulos tenían en su barca, como les he mencionado, pruebas fehacientes del poder del Señor. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, a nosotros que también confesamos su nombre, que profesamos el cristianismo, tenemos, no digo en nuestra barca, pero sí en nuestra casa, tenemos pruebas fehacientes de que Dios no nos ha desamparado, no se ha olvidado de nosotros, siempre ha estado extendiendo su mano, y cuando algo pasa, cuando algo nos mueve el piso, gritamos, si nos desesperamos, nos echamos a llorar o simplemente nuestra fe se desvanece. Y al igual que los discípulos, mis amados hermanos, nos pudiéramos sentir solos, aun cuando hacia poco tiempo atrás, ya milagros del Señor habían sido más que demostrados en la vida de sus seguidores. Usted, mi querido hermano, al igual que los discípulos, debe de entender que tiene que tener, así como Cristo, su propio encuentro con Dios, su propia intimidad con Dios, y también confiar en los milagros, sí, que el Señor bien pudiera hacer a futuro también en su vida. La Biblia menciona en el versículo número 49, sí, del capítulo número 6, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. En otro texto dice que era un espíritu, y gritaron, verso 50, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos. ¿Y qué les dijo Jesús? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Amado hermano, aquí algo apareció de manera imprevista. Jesús, recuerde, a propósito no quería pasar por frente de ellos. Pero alguien en su desesperación alcanzó a ver a quién. ¿A quién alcanzó a ver? A Jesús. Alguien desde la barca, sí, dijo, si alguien viene, y recuerde que ellos estaban hundiendo, alguien viene, y cuando lo vieron, diríamos así, para pesar de ellos, dijeron, es un fantasma, es decir, no se pudo haber puesto peor, que no solamente, sí, que están viniendo la crisis, sino que sobre todo, como muchos inconversos dicen, que hasta el diablo me viene a llevar. Amados hermanos, frente a esa turbación, el Señor de manera inmediata y misericordiosa se hace presente. Pero aquí hay algo, mi querido hermano, que usted tiene que considerar. ¿Qué hay de aquellos momentos en los que el Señor de adrede se oculta para ver qué es lo que nosotros hacemos?
No siempre, mi querido hermano, yo sé que su presencia sí nos acompaña de continuo. Y eso no depende, como escuché el otro día en una predicación, de lo que uno pueda llegar a sentir. Mucha gente dice, hermano, no siento la presencia de Dios en mi vida. No siento la presencia de Dios en mi casa. No siento la presencia de Dios en la iglesia. Amado hermano, no depende de lo que pueda sentir. Yo no necesito sentir a Dios para decir que Él está aquí. Yo necesito es creer en su palabra, la cual me dice que donde estén dos o tres, Él está en medio. Y yo digo, aquí está y punto. Amén. Jesús quería implantar esa credulidad en sus discípulos. Que sus discípulos aprendan a madurar confiándose a que Él esté presente o Él esté ausente, mi querido hermano. Mas sin embargo dice la palabra que luego de que ellos perdieron totalmente el control, en el verso 48, luego de que le dijeron es un fantasma, y todos se pusieron a gritar como cuando ven un ratón en la cocina. Jesús les dijo, sí, porque todos, dicen en el verso 50, todos le veían y se turbaron. Pero enseguida, ¿qué hizo, mi querido hermano? Habló con ellos. Y eso es muy importante. Cuando tú te sientas en el peor momento de tu vida, cuando tú te sientas así que tu barca se está llenando de agua y los problemas así no dan abasto en tu ser, amado hermano, si la recomendación esencial es de que siempre vayas a la palabra. Y permite que por medio de la palabra, si el Señor, así como habló con ellos en la barca, también hable en tu corazón desde tu hogar. No busques en ese momento al hermano, no busques en ese momento al pastor. Abre tu Biblia, mi querido hermano, que más allá de cualquier palabra de aliento que te pueda dar tu prójimo, la palabra de Dios es la que traerá verdaderamente refrigerio y fe a tu, sí, diríamos así, a tu corazón. Recordando que la fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Señor. Jesús les habló. Jesús se dignó y teniendo misericordia de ellos se desvió y les dijo, bueno, está bien, Señor. Recuerda que Jesús había orado aquella noche. ¿Para qué? Para que sus discípulos puedan ser fortalecidos luego sí de ese suceso del cual ya hemos narrado. Jesús se aparece y les dice, no teman. ¡Hey, tranquilos, que no soy un fantasma! No soy una sombra. No soy si un espíritu, yo soy Jesús. En el versículo número 50, Cristo les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tres palabras, diría yo, muy pertinentes. Primero, tengan ánimo, no pierdan aliento. Amado hermano, las pruebas no pueden tumbar o no pueden quebrantar nuestro espíritu. No te sientas derrotado cuando tengas problemas. De hecho, mi querido hermano, el apóstol Pedro anunciaba también a los seguidores de Jesús que no deberían de asombrarse cuando las pruebas golpearan sus vidas, como que si algo extraño estuviera aconteciendo. Acompáñame, por favor, a la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo número 4. ¿Lo tienes? Verso 12 al versículo 13. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4, verso 12 al 13. Amados, no os sorprendáis. Y claro que, mire, Pedro lo reconoce muy bien, del fuego de prueba. ¿Por qué dice del fuego? Porque toda prueba muchas veces, sí, no digo que es calurosa, pero se siente como que se quema el alma. Del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña o rara os aconteciese. ¿Cuál es la actitud correcta frente a las pruebas? Sino gozaos
por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis, dice la Biblia, ¿con qué? Si quieres, mi querido hermano, disfrutar de la gloria del Señor en su venida, también tienes que aceptar la fatiga, la persecución, la prueba y la angustia que también conlleva el ser cristiano. Amén. El cristianismo, tal como lo he mencionado en otras oportunidades, no es un camino color de rosas. También en este caminar hay espinas, hay piedras, hay dificultades, pero la Biblia me dice a mí, te dice a ti, que somos más que vencedores en Cristo Jesús nuestro Señor. Mis amados hermanos, son palabras de Dios para nosotros. Marcos capítulo número 6, luego de que el Señor, al ver la turba de sus discípulos, sí, se presenta como el gran yo soy. No solamente les dice que tengan ánimo, sino que Él era, sí, al que necesitaban para ese momento. El gran yo soy, el gran Dios de Israel, el gran Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estaba presente en medio de esa prueba. No temáis, mi querido hermano. Verso número 51. Y dice la Biblia, sí, que subió a ellos en la barca. Pero antes de que él subiera en esa barca, algo especial habría de acontecer. La Biblia menciona que entre la multitud de los discípulos, sí, uno en la barca hizo algo especial. Mateo capítulo 14. Evangelio según San Mateo, capítulo número 14, versículo 28 y 29. Entonces le respondió Pedro. Recuerda que el Señor les había dicho: tengan ánimo, yo soy y no teman. Y dijo: Señor, si eres tú. Recuerda, ¿qué pensaban que era? Ellos pensaban que era Cristo el que estaba ahí. Ellos pensaban que era, ¿qué cosa? Como dice el muchacho, un fantasma. ¿Sí? Amados hermanos, Pedro, sí, al verlo y al oírlo, obviamente debió haber reconocido, ¿qué cosa? Su voz. Recordando, mi querido hermano, que la barca se encontraba en medio de una gran, pero de una gran tempestad. Verso número 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre... Es decir, Señor, si tú eres realmente quien dices ser, permíteme hacer lo que tú estás haciendo. Permíteme hacer lo que tú estás haciendo. Amado hermano, sí, qué desafío en las palabras de este varón. Y al mismo tiempo, sí, qué grandeza al poder ver en un hombre común y corriente, en un momento de adversidad, hasta qué punto pudo llegar a abandonarse en las manos de Dios. Y eso es muy precioso también para nosotros. Amado hermano, a mayor intensidad de tu prueba, a mayor peso de tu dificultad, mayor debe de ser tu confianza, mayor debe de ser tu búsqueda, mayor debe de ser, mi amado hermano, tu rendición ante la voz de ese Dios. Porque a la verdad, solo Él es el único que puede, sí, darte la bendición que tú estás buscando. Mis amados hermanos, Pedro le dice: si manda, si tú eres quien realmente dice ser, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él, ¿qué le dijo? Ven. Buena palabra. ¿Quieres saber si yo soy? ¿Qué le dice el Señor? Es decir, ven, comprueba. Mi amado hermano, ¿qué te hace dudar que no te permite confiar en el poder de Dios? Mira que Pedro le estaba pidiendo que él en su carne haga algo, sí, contra naturaleza. Cuando Jesús le da una palabra, prácticamente tira abajo la ley de la gravedad.
¿Qué dice en sí mismo el concepto en la gravedad? Que todo lo que sube tiene que bajar. La gravedad hace que todo cuerpo, toda materia por su propio peso siempre caiga. Pedro le está diciendo: Señor, yo quiero estar no por encima, no por debajo de la tempestad, sino por encima. Mándame sí a caminar sobre las aguas. Versículo número 29, y Jesús simplemente le dice y le dijo: ven. Y enseguida dice la Biblia, y descendiendo Pedro, ¿qué hizo? De la barca andaba, dice la Biblia, sobre, ¿qué cosa? Sobre las aguas. Pero eso sí, óyelo bien, lo pudo hacer, pero solamente para ir hacia dónde. Y yo creo que ese es el fundamento de todo milagro. Dios permite su grandeza, sus misericordias en nuestra vida, pero recuerda, nunca pierdas este objetivo. Siempre el Señor lo permite en tu vida, pero para que lo vayas a ver a Él, para que lo busques a Él, para que siempre busques mayor comunión con Él. Si Dios te permite experimentar un milagro grande, mediano, chico, sí, pequeño, como tú lo quieras, si de pronto catalogar, como tú lo quieras medir, toda cosa que Dios permite en tu vida será con un solo objetivo: para que logres acercarte cada vez más a Jesús. Cada vez más a Jesús. El Señor te ha sanado de algún tipo de enfermedad, dale la gloria a Dios, pero recuerda, Él lo hizo para que vayas donde Él. El Señor te concedió una fuente de ingreso, un trabajo estable en el cual puedes sustentar las necesidades de tu familia. Da gloria a Dios, pero recuerda, el Señor te permitió ese trabajo para que vayas hacia Él, no para que te alejes de Él, sino para que lo busques y con lo que Él te ha dado le sirvas con todo tu corazón. Si el Señor le ha dado felicidad a tu matrimonio, recuerda, mi amado hermano, lo hizo para que vayas con todos los tuyos, ¿hacia dónde? Hacia Él. Por eso el Señor permite muchas grandezas y misericordias en nuestra vida. Todas y cada una de ellas lo hace simplemente para que vayamos hacia Jesús. Por eso dice la Escritura en el verso 29, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. ¿Para ir hacia dónde? Para ir hacia Jesús. Y he ahí un hombre común y corriente que puso su confianza en Jesús, puso su confianza en la palabra, y oh sorpresa, un hombre común y corriente haciendo algo que nuestro divino Salvador, sí, ya también Él había experimentado con su poder divino, el poder vencer una ley terrenal. Ahora Pedro, mi amado hermano, caminaba sobre las aguas. Yo creo que hay una preciosa enseñanza sobre nuestras dificultades. El Señor no quiere que la dificultad camine sobre nosotros. Nosotros debemos aprender a caminar sobre las dificultades que el mundo nos presenta. Amén. Ellas no pueden pisotear tu vida, mi querido hermano. Ellas no pueden desalentarte, no pueden hacerte perder la fe, mi querido hermano. Si la enfermedad es grande, mayor grandeza debe de haber en tu fe. Si la deuda es grande, mayor confianza de dependencia debe de haber en tu Dios. No podemos ser pisoteados o estar por debajo de las aflicciones. Amado hermano, el Señor dice en su palabra que nos ha puesto por cabeza, no por cola. Amén. Nos ha puesto por delantera, no por retaguardia. La Escritura nos menciona, luego de ese precioso milagro, hasta ese momento, que Pedro hizo algo que tú y yo tenemos que hacer: caminar. Pero caminar confiadamente en esa palabra. Cuando vamos, mi querido hermano, a la Escritura, sí, en el Evangelio de Mateo capítulo 14, pero ahora en el verso 30, luego de que Pedro ahora sí está haciendo algo imposible, pero lo está haciendo, está caminando sobre las aguas. Dice en el verso número 30, y esto recuérdalo y tenlo bien presente:
Cuando estás experimentando milagros en tu vida, el enemigo, el adversario también hará levantar, también diría yo, sus proezas para que tú pierdas el enfoque de tu vida espiritual. Verso 30. Pero al ver, ¿qué cosa? El fuerte viento, tuvo miedo. ¿Y qué sucedió? ¿Eso qué implica, mi querido hermano? Que si usted en Dios ha empezado a caminar en fe, viendo a Dios, recuerde, mi querido hermano, no perder el enfoque, no perder su visión, no perder su meta. Si usted comenzó a hacer algo para Dios, no permita que ninguna ola lo tumbe, que ninguna ola, sí, de alguna manera lo distraiga para salirse de la senda en la que Dios lo quiere poner. Si ya empezó a servir, mi querido hermano, si agárrese, como dicen los chicos, de patas y manos a esa función. Dígale: Señor, tú me pusiste aquí, yo estoy sirviendo en fe, yo estoy sirviendo en obediencia. Señor, lo voy a hacer porque a la verdad quiero solamente depositar mi mirada, mi corazón y mi fe en ti. Y hágalo. Amado hermano, recordemos que Jesús quería pasar de largo. Pero algo movido en misericordia lo hizo acercarse a la barca. Algo, mi amado hermano, providencial hizo que los de la barca también lo alcanzaran a ver. Amado hermano, Jesús pudo haber caminado muy distante, recordando mucho más que la tempestad estaba en todo su apogeo. La Biblia nos dice en el versículo número 30: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y como consecuencia dice, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, auxíliame. Me ahogo, Señor. Amén. Justamente tú decides, por ejemplo, creerle al Señor en medio de la dificultad. Y te sientes, o de pronto al final de este culto sales lleno, diríamos así, en tu corazón de que Dios va a hacer un milagro. Pero todo es que llegas a la casa y te dices: Señor, aquí no se puede hacer nada. Y tú, diríamos así, que tu fe se va por el suelo. Y dices: ay, yo pensé que el Señor no me iba a fallar. Yo pensé que el Señor, sí, en el culto que me había dado una promesa, la iba a cumplir. Amado hermano, y tu fe se va por el suelo. Mi amado hermano, el Señor no depende, tengo esto presente, el Señor no depende de las circunstancias para hacer cumplir sus promesas. A Dios, de hecho, no le interesa si el problema se hizo más grande luego de que su palabra vino a tu vida. A Dios le interesa es que tú le creas a su palabra. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. No dependas o no ligues, mi querido hermano, la promesa de Dios, sí, a que la circunstancia se hizo peor. Uy, hermano, ahora que tomé esa palabra, llegué donde el médico y el médico dijo que ya no estaba grave, sino que ahora estaba desahuciado. Y ahí, humanamente, uno dice: yo no creo que ahí Dios ya pueda hacer algo. Amado hermano, para Dios nada hay imposible. Debemos de acercarnos confiadamente a la promesa de Dios y deje que Dios se encargue de las dificultades y del tamaño o la magnitud del problema. Usted lo que tiene que hacer es acercarse, claro está, en fe, pero también en obediencia. Algo muy particular que se puede rescatar de todo este suceso es que cuando los discípulos estaban en la barca, sí, estaban obedeciendo a Jesús. ¿Cómo así? ¿Quién les había mandado a subirse a la barca? ¿Ellos acaso dijeron: vámonos a la barca y vámonos? No. Jesús les dijo: suban a la barca y pasen al otro lado. ¿Estaban o no estaban en obediencia? Claro que estaban en obediencia. Pero ¿qué pasó en el caminar de obediencia? Una circunstancia se levantó, una tempestad. ¿A cuántos de nosotros nos golpean las tempestades en obediencia a Dios? Justamente decides servir a Dios y ¡pum!, la tempestad. Cosas que nunca te había pasado comienzan a pasarte. Tu marido nunca te hacía problema, pero todo este dijiste: voy a predicar, y ahora te hace problema el marido. La tempestad. Justo cuando dices: Señor, voy a comenzar a ir a los cultos, justo en ese momento de todo te pasa. En ese preciso momento, la tempestad llega. Y dependerá de ti, mi querido hermano, ¿qué cosa?
dependerá de ti confiar en su palabra y vencer esa dificultad. La Biblia menciona en el versículo número 31, luego de que Pedro le dice en el verso 30, Señor, sálvame. Al momento Jesús, ¿qué hizo? Y eso me encanta. Cuando el Señor ve que ya no podemos, recuerda que el Señor no nos da carga que no podamos. Olvídese de eso, mi querida hermana y hermano, cuando usted le quiere decir a Dios, Señor, ya no puedo, Señor, ya aquí nomás. Mi amado hermano, si Dios te está dando lugar a ese peso, a esa situación en tu vida que parece que tú no la puedes llevar, si tú tienes, mi amado hermano, frente a la Escritura una verdad que no puedes cambiar. El Señor no pone carga más allá de la que tú puedas cargar. Si el Señor Dios no quiera, te permite tener una enfermedad incurable, no le puedes decir a Dios, Señor, ¿por qué esa carga no la puedo? Sí la puedes cargar. Mi Dios, ¿por qué permitiste que mi pariente muriera? No aguanto este dolor, no aguanto. Sí puedes aguantar. El Señor te ha dado una medida. A cada quien le ha dado conforme a su propia medida de fe. Conforme a su propia resistencia, el Señor nos conoce y ha puesto peso que sí podemos llevar. Sí lo puedes llevar, mi amado hermano. Lo que tienes que aprender es a confiar en Dios, que Dios no permitirá que ese peso te aplaste. Dios aplastará esa carga si aprendes a confiar en su poder. La Biblia declara en el versículo número 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, ¿qué hizo? Asió, es decir, lo tomó, asió de él y le dijo, hombre. Pedro tenía fe, en ese momento tuvo fe, pero la tenía muy chiquita. Dice, hombre de poca fe. ¿Por qué? Dice ahí. ¿Por qué no seguiste poniendo tu mirada en mí? Ahora, algo que no dice la Biblia, pero que está ahí, es de todos aquellos otros 11 que estaban de espectadores. Es que, amado hermano, son muy pocos los que se atreven a salir de la barca. Son muy pocos, contados con los dedos de la mano, aquellos que deciden, dejar, por así decirlo, la seguridad de la barca donde todavía hay panes y peces para salir a caminar por fe en las aguas, donde muchos temen hundirse, donde muchos dicen, hermano, esa labor es para el pastor. Y usted, yo no, yo eso sí, mi trabajo no lo dejo por nada. Mi querido hermano, Dios en algún momento, si así Él lo dispone, puede poner delante de ti un mar y decirle como le dijo a Pedro, ven. Nace una pregunta. ¿Cuántos, mis queridos hermanos, estarían dispuestos a caminar sobre las aguas? Amén, me dicen aquí. Mis amados hermanos, caminar sobre las aguas es caminar confiando solamente en la promesa. Abraham es un digno ejemplo, por eso se lo reconoce como el padre de la fe. Dios le dijo de la seguridad, de la estabilidad, ya siendo él un hombre viejo, un hombre que tenía casa, que tenía futuro, que ya todo lo tenía armado, por así decirlo, en su destino. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, deja tu parentela y ven. ¿A dónde? A otra cosa mejor. No, ven a un lugar que te voy a mostrar. ¿Pero dónde? Ven. En el camino te digo. Mi amado hermano, ¿cuántas veces Jesús te está llamando de esa manera? Sientes en tu corazón algo que en Dios dice, hermano, yo sé que sirvo para algo. Yo sé que Dios me quiere usar, pero como que no me atrevo. Sé que Dios me está llamando. Sé que cada vez que escucho la palabra, Dios me está tocando, Dios me está hincando, pero no me da. No me da todavía la insistencia, no me da el desafío como para decir, bueno, está bien, Señor, hasta
Aquí quiero llegar bajo mis propios paradigmas, bajo mis propios esfuerzos. Quiero simplemente oír tu voz y decir, Señor, de aquí en adelante caminaré bajo ¿qué cosa? Bajo tu palabra. Es duro, mi querido hermano, vivir por fe. Diríamos así, para muchos es absurdo caminar simplemente porque Dios me ha dicho. Yo me acuerdo que cuando recién caminaba en este ministerio, muchos cercanos a mí me dijeron, seguro que Dios fue el que te llamó. Si alguien no estaba bien parado en la promesa, se rascaba la cabeza y decía, de verdad no. ¿Será acaso que Dios realmente me está llamando o no me está llamando? ¿Será realmente Dios que me invita a vivir por fe? ¿O simplemente serán mis emociones? ¿O comí un arroz con menestra que me hizo soñar algo extraordinario y aquí estoy? Amado hermano, es que cuando el Señor te hace un desafío y tú decides creerle, amados, mis queridos amados, ustedes tendrán simplemente que abandonarse en las manos de aquel que no puede ver. Y eso es duro. Eso es duro. Es como tratar de decir, ven, deja todo lo que tienes y sígueme. Señor, y mi posición, Señor, y mi entorno social, Señor, y mi salario, Señor, y mi esposa, Señor, y mis hijos, Señor, y mis casas, y las cuentas, y las facturas. ¿Quién va a pagar todo eso? ¿Quién se va a hacer cargo de todas esas responsabilidades? ¿Usted cree que Pedro no se hizo esa pregunta? Pedro era casado. Y al parecer la suegra vivía con él. Mis amados hermanos, y muchos de los discípulos fueron llamados en fe para vivir por la fe. Por eso es que Jesús mismo, al final, casi ya al ocaso de su ministerio, Él mismo les hace saber que aquellos que habían escuchado su llamado, no solamente recibirían en esta tierra bendición, sino aún también en la venidera. La Biblia menciona, ya para concluir, en el versículo número 32 del capítulo 14 de Mateo, y cuando ellos subieron en la barca, mire, qué tempestad, ni qué viento, ni qué agua que se metía en la barca. ¿Qué pasó cuando Jesús ya estaba presente en la barca? Se calmó el viento. Cuando uno va a Marcos capítulo 6, verso 51 dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos, ¿qué hicieron por su parte? Se asombraron en gran manera, dice la Biblia, y se maravillaban. ¿Pero por qué? ¿Por qué, mi querido hermano? El verso 52 tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto, ¿qué pasaba con sus corazones? Si usted no logra aceptar este mensaje de parte del Señor en su vida, puede ser por esta causa. Ay, hermano, eso es lo que usted dice, pero ya lo quiero ver, si realmente Dios me va a dar o no me va a dar, si Dios realmente me va a usar o no me va a usar. Mi querido hermano, si tú no has logrado todavía aceptar este desafío en Dios, es porque puede ser que tu corazón esté endurecido. Es decir, que tu corazón todavía razona, tu corazón todavía analiza. Amado hermano, recuerda que lo que es ilógico para ti, para Dios tiene mucha lógica. Lo cuerdo, mi querido hermano, de pronto del hombre es la locura de Dios. Pero Dios necesita ver gente crédula, gente que le crea, gente que le sirva, gente que esté dispuesta a decirle, sí Señor, si tú me has llamado, yo voy a ir en pos de ti, no voy a retroceder, porque si tú me llamaste, tú vas a hacer la obra completa en todo mi ser. Pero recuerda, Dios se glorifica siempre y cuando tú te acerques a Él, sí, en fe, para vivir por la fe, porque el justo, dice la Biblia, por la fe
vivirá. Amén. Que Dios añada mucha bendición a esta su palabra y espero que haya sido de mucha bendición también en tu vida. Gloria a Dios. Alabemos al Señor en esta hora. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, mi Dios, tú has sido grande.